Sí. Bien, buenos días a todos y a todas, a las que nos escucháis en sala y a los que estáis en la pantalla. Nos complace mucho comenzar de nuevo otro año más este ciclo de charlas, Historia Dialogada, Cliente al Espejo, que ya comenzó en octubre de 2024 y bueno, ha sido todo un recorrido de 17 entrevistas que durante este año pues se van a ampliar trayendo pues la trayectoria de muchos de los grandes historiadores de este país. Hoy nos complace tenerla y contar con la presencia de la profesora de la Universidad de Cantabria, Marina Torres Arce, a la cual pues agradecemos mucho su visita y haber aceptado pues participar en esta actividad. Y bueno, antes de nada, como siempre, querríamos dar las gracias por el soporte a digamos, a este ciclo, al proyecto de investigación Atlanrex, una monarquía policéntrica de repúblicas urbanas ante el desafío europeo en el Atlántico Ibérico, que dirigen como IPES la profesora Cristina Bravo y el profesor Manuel Herrero de la Universidad Pablo de Olavide, así como al Departamento de Historia Moderna y a la Facultad de Filosofía y Letras, que son un sostén económico de esta actividad. Bien, sin más, pues procedemos a comenzar con la entrevista y, como siempre, vamos a hacer durante 1 hora y media un acercamiento a la figura historiográfica y la trayectoria de la profesora Marina Torres y la última media hora pues se basará en las preguntas del público que puedan surgir tanto en sala como en virtual. Siempre comenzamos, por tanto, por los comienzos de la investigación y, bueno, uno de los grandes temas de investigación de la profesora Torres ha sido la cuestión de la Inquisición, tanto en tiempos de Felipe V, en territorios como Logroño, Sicilia. Y ahí básicamente es la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo te decidiste, si me permites tutearte? Sí, sí, claro. ¿Cómo te decidiste por estudiar un tema como es el de la Inquisición? Bueno, pues en la elección del tema tuvo mucho que ver la asignación de director de tesis, ¿no? En realidad, yo comencé a plantearme el realizar los estudios de doctorado como consecuencia de la concesión de una beca. Nos dieron una beca Erasmus y esa beca nos la dieron cuando ya estábamos en quinto de carrera y eran los primeros años en los que la Universidad de Cantabria tenía este programa en funcionamiento y nos ofrecieron la oportunidad de empezar los estudios de doctorado con un Erasmus. Y claro, la posibilidad de ir al Centro de Historia Urbana de la Universidad de Leicester en Inglaterra y pasar una experiencia Erasmus, ¿no? Todavía era todo muy incipiente, no sabíamos lo que significaba eso, pero ya nos parecía que era atractivo, pues decidimos iniciar así el doctorado. Y a la vuelta a España, pues nos asignaron un tutor, que en mi caso fue Roberto López Vela, y empecé pues hablando con él, pensamos, obviamente siendo él, no podía ser de otra manera que yo trabajase sobre Inquisición. Y la decisión fue así, fortuita. Sí que es verdad que pensando un poco hacia atrás, a lo largo de la licenciatura, porque yo hice una licenciatura de 5 años, todos los trabajos que fui haciendo, sobre todo en tercero de las licenciaturas, en cuarto y quinto ya hacíamos la especialización, ¿no? Yo cogí Historia Moderna. Pero antes de eso, todos los trabajos que hice casualmente eran de historia de la Iglesia, ¿no? O de temáticas relacionadas con la Iglesia. Que no fue una posición voluntaria, sino simplemente que fui pasando por ahí. Y eso, pues, al final, pues me condujo de una forma no planeada, digamos, hacia los estudios de la Inquisición. Eso fue fundamentalmente la cuestión. Como principal publicación, y lo que fue tu primera publicación, ¿no? Que estudiaste la Inquisición en la época de Felipe V, como una, digamos, pues un trabajo fin de grado hoy en día, lo que sería una tesina, sí, ¿no? De licenciatura. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de edición tan temprana, ¿no? Porque, bueno,
Fue Sí. un gran trabajo desde el principio. Sí, porque en realidad esas tesines que hacíamos antes eran casi tesis, ¿no? De ahora. Y mi tesina, bueno, tuve la suerte, digamos, de que me dieron, bueno, conseguí, ¿no? Una beca predoctoral que no era del ministerio, sino que era de la Fundación Marcelino Botín, que en aquellos tiempos financiaba investigaciones de doctorados sobre temas que convergiesen de alguna manera en el espacio de Cantabria, ¿no? Y mi tribunal, digamos, el tribunal que yo estudié, que es el Tribunal de Logroño, su distrito, los territorios de las Asturias de Santillana, del Oriente y las 4 villas de la costa formaban parte, ¿no? de este distrito. Entonces, con esta beca inicié la investigación y luego, claro, también muy dirigida y muy empujada por el entorno, ¿no? de historia moderna de la Universidad de Cantabria. El grupo que se acabó llamando Grupo de Historia Moderna, que luego ya hemos pasado a ser Grupo Mundus, ¿no? Pues ese entorno, ese contexto me fue dirigiendo hacia las fuentes, hacia el trabajo, ¿no? Y desde luego hacia la publicación. Y bueno, pues tuve la suerte de que publiqué este libro, ¿no? La Inquisición en su entorno, que es mi tesina, y de ahí también salió otro libro que publicó el Instituto de Estudios Riojanos, que se orientó hacia la actividad procesal del tribunal. Esto, digamos que es una especie de historia social de la institución, ¿no? Y luego de ese mismo proceso de investigación trabajé la parte de la actividad del tribunal como tribunal de la fe. Y entonces salieron 2 libros. De la tesina salieron, de ese periodo de la tesina salieron 2 libros. Exacto. Sí, hemos entrevistado a muchos historiadores que realmente su primera publicación era realmente la tesis doctoral, pero en tu caso, como dices, tuviste ya 2 publicaciones previas fruto de la tesina. En la tesis te enfocaste la cuestión de la Inquisición en Logroño, en el siglo XVIII. ¿Por qué elegir el Tribunal de Logroño de la Inquisición para realizar este trabajo? Pues fueron, digamos, 2 cuestiones. Una que tiene que ver, como te he comentado, con el poder optar a la beca, ¿no? Y la beca, pues, es digamos, un escenario muy interesante para poder desarrollar una tesis doctoral. De hecho, es el más interesante, ¿no? Para desarrollar una tesis doctoral. Y luego, por otro lado, el Tribunal de Logroño era un tribunal que no estaba muy estudiado, ¿no? Había algunos estudios de María Ángeles Cristóbal, de Cisco Garmendia, Iñaki Reguera también había hecho algún trabajo sobre todo sobre la actividad procesal, ¿no? En los territorios vascos, que también incluye el Tribunal de Logroño, pero no era un tribunal que estuviese muy estudiado. Y sobre todo fue determinante la elección de la cronología, porque el siglo XVIII, a diferencia del XVI y el XVII, en lo que es el conocimiento histórico de la Inquisición, pues estaba muy bien estudiado. Y el XVIII, sin embargo, ¿no? Como muy bien señaló en su momento Teófanes Ejido, pues era un periodo que todavía no estaba suficientemente estudiado o que necesitaba de profundizar, ¿no? Y entonces elegimos estudiar problemas generales a través de un enfoque local, ¿no? Que era el del Tribunal de Distrito de Logroño. Que además es un tribunal interesante porque es un tribunal no muy importante en el sentido de que no tiene una actividad tan, bueno, ni siquiera un prestigio, ¿no? Dentro de la propia organización del tribunal, como Sevilla o como Córdoba o como el Tribunal de Corte a partir de mediados del siglo XVII, ¿no? Pero que es un tribunal de frontera, ¿no? Y eso le da, digamos, una serie de características muy particulares que en el siglo XVIII, cuando a finales del siglo XVIII ya se cierran de fronteras, etcétera, el peligro de la penetración de las corrientes ilustradas, de la información de la Revolución Francesa y tal, pues le convierte en un espacio pues importante. Y eso fue un poco lo que nos llevó a elegir este tribunal y la verdad es que, bueno, pues la investigación yo creo que cumplió las expectativas, ¿no? Que habíamos puesto inicialmente en la elección del tema y de la cronología. Aunque sí que es verdad que ahora igual lo hubiera hecho distinto, pero en su momento fue así, ¿no? Cuando uno lo ve en perspectiva, pues a lo mejor las preguntas que te haces son otras, ¿no? Pero bueno, sí, así fue. Sí, fue también muy renovador, ¿no? Ese estudio, porque, bueno, luego entraremos en la perspectiva sobre la Inquisición del siglo XVIII, ¿no? Que muchas veces se veía como una institución en crisis, en declive, pero tu tesis vino a reafirmar pues, otra serie de cuestiones que luego entraremos. Pero querría preguntarte primero por la figura del director de tesis, que fue Roberto López Vela.
y cómo ha influido en ti a la hora de dirigir otras tesis y en su día de pues la redacción de del propio trabajo de investigación. Bueno, yo me siento muy afortunada por haber conseguido desarrollar mi carrera, ¿no?, académica en el área de Historia Moderna de la Universidad de Cantabria, la verdad, porque he estado trabajando siempre en un entorno que ha sido muy estimulante. Desde el principio han sido profesores, porque solo había hombres hasta que se incorporó Susana Truchuelo, que tenían un interés muy grande en el trabajo de archivo, además también en la internacionalización. Eso era una cosa que yo tuve muy tempranamente grabada a fuego, digamos, ¿no? Conexiones internacionales, unas redes muy importantes internacionales. De hecho, bueno, la propia beca que tuvimos de Erasmus, esa inicial, ¿no?, tuvo mucho que ver con las relaciones que tenían José Ignacio Fortea y Juan Eloy Gelabert con el entorno de Peter Clark en la Universidad de Leicester y el Centro de Historia Urbana, ¿no? Entonces, digamos que todas las fases de mi carrera, todas, hasta el día de hoy, se explican en el contexto en el que yo he estado trabajando, ¿no? Porque incluso empujándome, ¿no?, empujándome a pedir contratos postdoctorales, a pedir la Juan de la Cierva, la Ramón y Cajal. Siempre ha sido, digamos, el entorno en el que yo he trabajado el que me ha empujado de alguna manera, ¿no?, a tomar esas decisiones y desde luego a moverme, a participar en congresos internacionales, en publicaciones internacionales, a establecer redes de contacto con grupos de investigación que no eran locales, ¿no? Entonces todo eso ha sido, bueno, mi reconocimiento es absoluto, ¿no? Algo haber puesto yo, obviamente, pero el contexto me ha ayudado de una manera absolutamente determinante, sí, sí. Sí, y bueno, ha tenido mucho que ver con esa continuación en el grupo Mundus, sí, claro, del que has planteado, con el que has tenido pues siempre mucha relación con figuras como Tomás Mantecón, sí, Susana Truchuelo. Sí, claro. Si nos podrías hablar un poco de qué supusieron, de nuevo, en la cuestión de la tesis, sobre todo el profesor Mantecón, y luego para generar pues un grupo que está muy activo. Sí. Sí, sobre todo, o sea, yo con Tomás Mantecón fue profesor mío en el último año de carrera. Él nos dio unas prácticas cuando estábamos en quinto. Y luego con Tomás he tenido sobre todo muchas conversaciones porque, bueno, para mí Tomás es un referente, y igual que Susana Truchuelo, y en este sentido, sobre todo, ha sido encontrar un grupo de trabajo en el que teníamos preocupaciones muy, bueno, idénticas, digamos, o cada uno dentro de su espacio, ¿no? Historia cultural, Tomás sobre todo, historia de la justicia, historia política, bueno, un poco en ese sentido, pero sobre todo hemos compartido iniciativas, ¿no?, que tiene que ver también pues, con lo que comentaba antes, el pensar en desarrollar proyectos de investigación, desarrollar contactos con otros grupos de investigación, dirigir tesis doctorales juntos, encabezar proyectos, todas estas cuestiones pues han sido muy, muy importantes. Y luego también las conversaciones, ¿no? Hablamos mucho de historia y yo con ellos he aprendido mucho, la verdad, mucho, porque sí que es verdad que cada uno tiene sus lecturas y esas lecturas te llevan a conversaciones y te llevan a hacerte preguntas y yo creo que es una forma de aprender un poco más a la mayéutica, ¿no? Tú me haces preguntas, yo voy respondiéndote, y entonces pues para mí ha sido muy, muy importante, sí, sí. Y yo creo que también nuestro entorno, ¿no?, en el que se forman investigadoras e investigadores jóvenes, ¿no?, que desarrollan sus tesis doctorales, pues también beben de esa dinámica que hace que la vitalidad del grupo pues permita seguir creciendo nuevos investigadores e investigadoras. Y eso para nosotros, la formación, también es una cuestión muy, muy importante. Sí. En otras entrevistas hemos valorado que los ponentes pues hicieseis una reflexión sobre la figura del director de tesis, que en este caso has comentado que hay una gran vitalidad en la Universidad de Cantabria en la, Yo lo vivía, dirección de tesis. Sí, hoy en día hoy y en tu día. época también. Sí, en mi día, sí, también, sí. Bueno, pues yo con Roberto, como digo, aparte de director de tesis, me aconsejó muy bien, ¿no?, sobre cómo
tenía que ir dirigiendo mi carrera. De hecho, en algunas ocasiones no solamente me aconsejó, sino que me empujó a que yo tomase decisiones que me parecía que no iba a ser capaz de afrontar y, sin embargo, pues al final pues salieron bien, ¿no? Y en ese sentido estoy agradecida. Como director de tesis fue un director que estuvo muy presente, pero que también me dejó pues mucha libertad, ¿no? Para acertar y para equivocarme, ¿no? Y eso yo creo que es una cosa importante. Pues sobre todo al principio el trabajo de archivo, él me conoce muy bien, ¿no? La documentación inquisitorial, las fuentes inquisitoriales. Él había trabajado también, de hecho, sobre el periodo de Felipe V y lo conocía muy bien, y entonces el inicio de mi tesina, digamos, pues fue un poco trabajo conjunto, ¿no? El resultado, la responsabilidad es mía, obviamente, para bien y para mal, ¿no? Pero sí que es verdad que ahí tuve una dirección importante, ¿no? Por parte de Roberto. Y luego, insisto, también tiene mucho que ver el entorno, ¿no? El entorno en el que todo el grupo que estaba en el área de historia moderna, a los doctorandos y a las doctorandas de aquella época, pues nos llevaron a no quedarnos quietos, ¿no? A no quedarnos solamente, además, en el archivo, sino a participar en espacios de debate y pues, internacionales, y eso también ha sido muy importante, sí, sí. Sí, y pasando a tu experiencia en los archivos, ¿no? Y otras experiencias investigadoras, evidentemente te han nutrido de un enorme corpus documental, ¿no? Resguardado en archivos nacionales, el HN, la Biblioteca Nacional de España, pero también algunos provinciales como el Archivo Histórico Provincial de Cantabria. ¿Cómo te supuso al principio esa primera experiencia en los archivos? Si te acuerdas el primer día que pisaste algún archivo. Pues sí, sí, ayer mismo lo estaba comentando, porque la primera vez que pisé un archivo, bueno, durante la carrera hicimos prácticas en el Archivo Histórico Provincial de Santander, pero según empecé el doctorado, pues me vine a Madrid, al Archivo Histórico Nacional. Y claro, pues imagínate, el primer día que entré en esa sala de investigadores, pues para mí, una chica de provincias, digamos, ¿no? Pues bueno, pues fue algo, me encontré súper perdida, también lo digo, muy perdida, pero sí que la gente que estaba en sala me ayudó. Bueno, en esa ocasión además vine con mi hermana, que mi hermana es archivera, y hizo biblioteconomía, y entonces ella también estuvo conmigo y empezamos a transcribir los primeros documentos y a pedir las primeras fotocopias y a moverme un poco por esos catálogos, aunque ya tenía referencias que me había dado Roberto, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues fundamentalmente yo he trabajado en archivos estatales, o sea, en el Histórico Nacional, en Simancas después, ¿no? En el Archivo General de Simancas después. Cuando he estado en Sicilia, sobre todo he trabajado en el Archivo de Estado y en la Biblioteca Comunale de la Casa Professa, y luego en alguna estancia que estuve en Roma he trabajado en los archivos vaticanos, ¿no? En el secreto, el de la, ¿cómo se llama? El de la propaganda de la fe, ¿no? Y luego en el Fondo del Santo Oficio, y luego también el de la Nunciatura. Y luego, aprovechando estancias, pues también he trabajado en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de París, de la Cornef, y en el de Defensa de Vincent, ¿no? Vincennes. Y luego, aprovechando también otra estancia en Chile, que tengo un montón de documentación recogida del Archivo Nacional de Santiago de Chile, de la Audiencia de Santiago, que todavía no he trabajado, no me ha dado tiempo. Estuve en una estancia del Resistance en el año 23 y lo tengo ahí, recogido, pero todavía no me ha dado tiempo a sentarme y a leerlo con detenimiento y a explotar eso que ya tengo trabajado, vamos, que lo tengo transcrito, pero que todavía no he encontrado. Lo encontraré, espero. Sí, sí. Sí, seguro que sí. Espero. Incluso lo de Chile me interesaría hablarlo pero sí, va más o menos a esa comparación, ¿no? Entre la experiencia de los archivos españoles y los italianos. Es decir, ¿cuál ha sido tu experiencia? Pues, a ver, bueno, yo mi contrato postdoctoral lo pasé en Sicilia, ¿no?
Y trabajé sobre todo en Palermo, aunque yo tenía la postdoc en Catania, en la Facultad de Ciencias Políticas y con Vittorio Supirrusi. Yo trabajé sobre todo en Palermo y muchísimo en la casa Professa, en la biblioteca comunale. Y allí pues estaba siempre sola. Estaba en una sala de investigadores donde no había nadie. Había 6 personas que se suponía que trabajaban allí para servir a los investigadores, que te comentaban todos los lunes la Gaceta de los Sport, este tipo de cosas. Pero bueno, eran personas amables y yo trabajé allí muy bien, pero muy sola, porque no había. En el Archivo de Estado ya fue otra cosa, porque ya había más investigadores, y durante una temporada sí que tuve la dificultad de que la biblioteca comunal cerró, estuvo cerrada unos cuantos años. Y pasaron algunos fondos a la guancha, pero ahí estuve, o sea, fue un momento de parón, digamos. Pero el funcionamiento, bueno, pues el funcionamiento de los archivos italianos es a la italiana. Yo lo voy a decir así, no sé, los que habéis estado en Italia sabéis lo que quiero decir con esto, ¿no? Y yo he trabajado bien, ¿no? Pero adaptándome a esas 3 peticiones al día que te dejaban hacer y que pues, si acababas a las 10:30, pues hasta mañana, Y aunque llorases un poquitito de, ay, soy una investigadora española que estoy aquí solamente 15 días, y pues tampoco se apiadaba mucho de mí. Tengo que decir que yo también tuve bastante ayuda de Vittorio Supirrusi, porque él sí que me pasó ya también alguna documentación fotocopiada. No tanto de archivos sicilianos, sino, por ejemplo, del Archivo de Estado de Turín. Y eso pues también se lo agradezco, porque pues me sirvió esa documentación, ¿no? Y no tuve que ir al archivo de Turín, ¿no? Pero mi experiencia, a mí me gusta ir al archivo, la verdad, aunque a veces te sientes un poco frustrada, ¿no? Cuando te pasan estas cuestiones que son burocráticas, ¿no? Que dicen 3 peticiones, no sé si seguirá ahora sí, la verdad, pero eran 3 peticiones al día y si te iba bien y cogías el primer legajo y encontrabas cosas bien, pero como no fuese bien y no atinases el tiro, fueses un poco haciendo esas catas, ¿no? Que a veces hacemos, pues pasabas el día de paseo, porque se acababa y no. Entonces, bueno, eso. Pero a mí trabajar en el archivo me gusta, porque te genera mucha expectativa, ¿no? Abrir un legajo o un libro, ¿no? Y ver que vas encontrando cosas que te interesan. Yo, de hecho, me pongo hasta nerviosa, ¿eh? O sea, que sí. Sí, es una tarea descubridora muy Sí. Bueno, también es verdad que la documentación, como la lees, depende mucho de cómo tengas de las preguntas que tengas colocadas en la cabeza, ¿no? Porque documentación que tú ya has trabajado, que yo ya he trabajado en su momento, pues por ejemplo para mi tesis, con nuevas preguntas en mi cabeza me vuelven a servir para intentar formular respuestas, ¿no? En otras cuestiones. Y yo creo que por eso yo soy muy partidaria de fotocopiar y no de copiar resúmenes cuando voy a los archivos, ¿no? Porque muchas veces esos documentos que yo he leído con una pregunta en la cabeza y que yo cojo solamente una regesta de lo que me interesa a mí, cuando vuelvo y digo, ay, este documento si lo hubiese fotocopiado, transcrito entero, ¿no? Pues ese tipo de una metodología de trabajo que a veces es precipitada porque estás de estancia, quieres ir deprisa, pues no es muy fructífera. Entonces mi consejo es transcribirlo todo o fotocopiarlo o no, con las fotos que ahora te dejan hacer y llevártelo a casa y tenerlo ahí. Sí. Bueno, ya que estamos hablando de archivos, me has comentado la experiencia en Chile y te quería preguntar sobre esa experiencia en los archivos americanos, ¿no? Bueno, fue muy breve, fue muy breve, sí, porque nuestra estancia en Santiago de Chile fue de un mes y estuvimos haciendo bastantes seminarios, y entonces en el archivo pues estuvimos algunos de los días que... bueno, el funcionamiento también fue distinto, porque ahí eran también bastante estrictos a la hora de servirte la documentación. Luego tenías que trabajar con los guantes y sí, con la mascarilla, aunque fuesen, bueno, quiero decir, no eran documentos del siglo XIV. Yo he trabajado con documentos de la audiencia del siglo XVIII, ¿no? Que aquí, por ejemplo, en el Archivo Histórico Nacional, pues tú sigues con tu mano, ¿no? Y pasas las hojas. Pero bueno,
fue un poco ver qué encontraba. Tampoco iba con nada preciso y yo cogí de eso la Real Audiencia de Santiago y fui buscando sobre todo información sobre, bueno, buscando cuestiones de traición, lesa majestad, un poco fui cogiendo ese tipo de cosas, aunque luego al final vas leyendo y cosas que en ese momento no te preocupan, pues las vas apuntando, ¿no? Pues yo que sé, conflictos familiares o soldados españoles, bueno, yo fui cogiendo un poco así de todo. Fue una experiencia, digamos, como muy superficial, ¿eh? No te puedo decir así algo mucho más profundo porque trabajamos, no sé qué te voy a decir, 3 semanas, ¿no? Sí, sí. Y un poco era pues ver qué nos encontrábamos allí. Pues, y tengo que recuperar, ya digo, lo que cogí porque ahora mismo pues lo tengo un poco ahí. Sí, siguiendo con esta cuestión de la metodología también, en muchos trabajos has recurrido a la historia comparada porque has estudiado la Inquisición desde la perspectiva de Logroño, pero también la palermitana. Entonces, lo que nos gustaría preguntarte es ¿qué consejos pudieses dar a los jóvenes investigadores que también utilizan una metodología que es, bueno, que tiene un bagaje historiográfico amplio, pero que se sigue utilizando hoy en día para muchos trabajos? Claro, sí, sí. Bueno, yo creo que el juego de escalas, ¿no? En una investigación es fundamental. Es decir, tú puedes a través de lo local o de lo micro, ¿no? Intentar aportar o formular respuestas, ¿no? para cuestiones macro. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, la comparación de cómo se concretan distintas dinámicas o problemáticas en espacios diferentes, ¿no? Pues también me parece que es una cosa interesante. No es fácil, ¿eh? No es una metodología fácil porque te requiere conocer muy bien los espacios que estás comparando, pero me parece que a la hora de tener resultados, los resultados son en todos los casos más complejos, ¿no? Y la complejidad, no en el sentido de dificultad, ¿no? Sino de riqueza, pues es muy interesante. Es decir, cuando uno hace historia local, si lo hace bien, no puede ser historia local. Tiene que ser una historia que responda a cuestiones que tengan un impacto o que tengan un encuadre muchísimo más amplio. Yo creo que eso es lo fundamental, que hacer historia local tampoco es fácil, o hacer microhistoria pues tampoco es bastante difícil, ¿no? Entonces, pero combinar las escalas de análisis yo creo que siempre, aunque es una tarea complicadilla, enriquece la investigación en todos los casos. Entonces, sí, se debe hacer así. Otra de las metodologías que habéis usado como grupo de investigación, del Grupo Mundus, ha enfatizado el estudio de los espacios públicos a través de cuestiones como las plazas o las calles, murallas, mercados, es decir, aquellos espacios que podían ser usados como contestación de ese orden del antiguo régimen. ¿Qué novedad ha aportado las teorías sobre el giro espacial o otros determinantes que habéis utilizado en vuestros últimos proyectos? Bueno, esto tiene que ver eso con el último proyecto que tenemos, que es un proyecto coordinado con la Universidad de Santiago de Compostela, con quien llevamos haciendo proyectos coordinados un montón de años. Pues dentro del encuadre temático de las culturas urbanas y la resistencia, que son, digamos, los temas que hemos trabajado en los últimos años, en el último proyecto hicimos un subtítulo que era Actores y espacios, ¿no? Y en este caso la consideración del espacio, desde luego no la hemos inventado nosotros, ¿no? Bebemos de la antropología social, de la geografía, de la sociología, ¿no? Que ha empezado a considerar el espacio pues no solamente como un contenedor, ¿no? de la acción de actores sociales, sino en sí mismo el espacio como un actor social. O un actor dentro de procesos culturales, sociales, políticos, y entonces hemos mirado la ciudad con esta perspectiva, ¿no? Considerándola no solamente como una forma física, sino lo que ocurría dentro de esos espacios y la significación o la resignificación que en función de los usos de los espacios tomasen.
Y entonces, bueno, pues acabamos de publicar Susana y yo un dossier, ¿no? Que ha tenido esa cuestión y hemos estado discutiendo sobre este tema en distintos coloquios y seminarios que hemos ido organizando en España, en Francia y en Italia, ¿no? Con especialistas que han trabajado sobre esta cuestión, aprendiendo de ellos, recogiendo lecturas y luego pues volcándolo en nuestras investigaciones. Sí, sí. Volviendo a uno de tus grandes temas de investigación, ¿no? La cuestión de la Inquisición. En el prólogo de la tesis, pues hace referencia a que del siglo XVIII había menores estudios cuando tú redactaste la tesis. Sí. Por eso te quería preguntar qué valoración haces de los estudios de la Inquisición en el XVIII actualmente, respecto a cuando empezaste. Bueno, pues tendría que empezar hablando de que los estudios de la Inquisición, sobre la Inquisición en sí misma, digamos, después de los años 90, pues no han sido muy abundantes. Es así. Sí que la documentación inquisitorial, que es riquísima, ha servido para hacer o desarrollar líneas de investigación de historia social, de historia cultural, sobre la religiosidad, sobre la cultura popular, sobre los marginados, sobre las contraculturas, ¿no? Pero la Inquisición en sí misma como objeto de investigación, pues no en España. Sí que se han ido añadiendo estudios, bueno, después, ¿no? Y luego sobre la época, digamos ya, sobre lo que es el periodo de la abolición, ¿no? La Parra hizo un gran trabajo y se siguen publicando cosas, ¿no? Pero se sabe más, mucho más de lo que era en los años 90, pero digamos que los estudios inquisitoriales en sí mismos yo no los veo con una gran vitalidad en el panorama historiográfico español de este momento. Así como no puedo decir lo mismo del panorama historiográfico americano, porque en América hay muchos grupos de investigación, investigadores e investigadoras que llevan ya bastantes años trabajando sobre la Inquisición y muy bien, en relación con algunos grupos de investigación que también siguen trabajando mucho y muy bien en España, eso lo tengo que decir también, ¿no? Pero no tanto sobre la Inquisición en sí misma, sino sobre estas problemáticas que estoy comentando de historia cultural y historia social, ¿no? Doris Moreno, Manuel Díaz Peña, ¿no? Que son grupos que siguen muy activos en este sentido. En España los estudios inquisitoriales tuvieron su auge, como sabemos todos muy bien, porque la Autónoma tuvo un gran protagonismo, ¿no? Desde mediados de los años 70, los años 80. Cuando yo ya empecé con la tesis, ya la cosa estaba un poco en declive. También en la Complutense, los historiadores del derecho desarrollaron un trabajo muy importante. A finales de los 90, sobre todo, el empuje lo tuvo Italia, en los estudios inquisitoriales, sobre todo a partir de la apertura de los archivos del Santo Oficio, en 1998, hubo un empuje muy grande. Y Portugal. En Portugal, los trabajos de Paiva, de Marcocci, de Ana Isabel López Salazar, de Fernando Ligal, que también trabajó, ¿no? Y España se quedó un poco como atrás, Y ya digo que ahora yo creo que el ámbito geográfico y académico, ¿no? Más activo en este sentido es las universidades o los entornos académicos de investigación americanos. En Chile, por ejemplo, hay un montón, y en México hay mucha investigación y buena, muy buena, sobre la Inquisición. Bueno, una pregunta al hilo de esta cuestión. Es que en la tesis y en otros trabajos han matizado, ¿no? Ese declive de la institución en el siglo XVIII. Y bueno, primero te enfocaste en el cambio dinástico, ¿no? En la época de Felipe V, y luego avanzaste sobre el siglo XVIII en las décadas finales. La cuestión sería si realmente la Inquisición sufre verdaderos cambios respecto a la etapa de Carlos II en el cambio dinástico, o si no hubo realmente grandes transformaciones dentro de la institución. Bueno, sí, mi tema de tesis, una de las cuestiones que yo me planteé fue cómo el reformismo borbónico afecta o impacta en la Inquisición. El reformismo borbónico y sobre todo pues el desarrollo de las políticas regalistas. Y luego la orientación que le dimos fue hacer un estudio
de mirar la Inquisición por dentro, es decir, ver un poco un estudio de lo que se llamaba historia social de la administración, ¿no? Entonces yo lo que hicimos fue trabajar un poco la sociología de las personas que formaban parte de la Inquisición, sobre todo para ver si, como estaba sentado en la historiografía, la Inquisición pierde las bases sociales que le habían sostenido durante los siglos XVI y XVII. Y lo que yo vi fue que ciertamente al final del siglo XVII y principios del siglo XVIII fue un momento delicado, ¿no? para la Inquisición. El reinado de Carlos III también, con distintas iniciativas de los ministros, de los secretarios, ¿no? de Carlos III, que no era tanto, yo creo que es una cosa que queda clara, ¿no? No es tanto que no quisiesen tener Inquisición, sino que lo que querían era una Inquisición controlada por el rey, o sea, que no es lo mismo. Pues sí que tuvo sus repercusiones, pero lo que yo fui viendo es que a medida que iba avanzando el siglo XVIII, las personas que se integraban en la Inquisición, lejos de ser provenientes de aquellos sectores sociales que se podía considerar pues, más conservadores o ultramontanos, si queréis así, hubo una incorporación de familias que eran las familias que estaban en pleno ascenso social, y que tenían dinamismo económico y que en su ascenso social seguía formando parte en la incorporación de un título inquisitorial, pues de familiar o de alguacil o de notario, de lo que fuera. Y las personas que formaban parte del tribunal, los inquisidores, ¿no? Que siempre se decía, pues eran personas cada vez menos capacitadas, con menos formación, fanática, pues bueno, luego lo que fuimos viendo es que los perfiles de los jueces inquisitoriales no se diferenciaban mucho, ¿no? de las personas que se incorporaban en otras instituciones de la monarquía. De tal manera que sí que es verdad que en la segunda mitad del siglo XVIII la orientación de la actividad procesal de la Inquisición se ve afectada, ¿no? por su preocupación, ¿no? por la difusión de las corrientes de esa Ilustración católica que hubo en España, y luego a partir de 1789 de frenar, pero bueno, estaba absolutamente en sintonía con lo que iba a hacer el gobierno de Florida Blanca, etcétera, de frenar la penetración de las noticias, ¿no? de la influencia de la Revolución Francesa, y ahí sí que es verdad que su actividad se reorientó hacia ámbitos de control social, y abandonando un poco la línea del disciplinamiento confesional. Pero bueno, quiero decir que el periodo de la decadencia de la Inquisición, pues si consideramos que es desde mediados del siglo XVII hasta que le abolen en la tercera década del siglo XIX, pues fue muy largo. Entonces, ni fue tan inmediato y tuvo fases. Y desde luego lo que yo más estudié, ya digo, es que el apoyo social o las bases sociales del tribunal pues no fueron distintas, ¿no? de las de otras instituciones de la monarquía. Sí, y ha sido muy importante esa cuestión del estudio. Ya, por ejemplo, lo puso en valor Enrique Soria Mesa cuando estuvo en el ciclo, el estudio de estas instituciones a través de las redes familiares, clientelares, de paisanaje, y también la agencia en la corte para escalar puestos dentro de la Inquisición. ¿Cómo planteas el uso de esa metodología para estudiar el caso de Logroño o el caso de Palermo? Pues de nuevo ahí entra un poco el tema de las escalas. O sea, entender que las dinámicas locales obviamente impactan en la configuración de las instituciones y en la configuración y en el funcionamiento, ¿no? Pero obviamente en este caso lo que ocurría en el Tribunal de Logroño o lo que ocurría en el Tribunal de Palermo estaba muy conectado también a lo que ocurría en la corte, ¿no? Tanto en el funcionamiento de la Inquisición como en las trayectorias de las personas que lo configuraban, del elemento humano. Porque los contactos en la corte y su posicionamiento, digamos, dentro de los entornos faccionales, ¿no? de la corte eran
tan importantes como que determinaban cómo iba a desarrollarse la carrera, ¿no? Si queréis, la trayectoria de los individuos y de las familias y de sus grupos de amistad, de clientelares y, desde luego, los lazos en este sentido, que son muy complejos de trazar. A mí me parece que es muy difícil de trabajar en este sistema de redes, ¿no? Pues obviamente eran en muchos casos determinantes, ¿no? Lo que yo me planteé también y que a veces no se tiene claro es que, por ejemplo, las figuras de los inquisidores, como ocurre con muchas otras figuras de la administración, en la monarquía, no eran... Un inquisidor no es siempre un inquisidor. Es decir, son figuras que tienen lealtades múltiples, que pertenecen a una familia, que pertenecen a una red a una o más redes de interés, que tienen distintas redes de amistad, tienen vínculos de paisanaje, pero también de entornos universitarios. En algún momento son eclesiásticos, luego también tienen una dependencia eclesiástica, quieren hacer una carrera eclesiástica. En el caso de Sicilia, por ejemplo, muchas veces eran inquisidores que luego pasaban a ser jefes de la monarquía y luego pasaban a ser obispos y luego venían y pasaban al Consejo de la Suprema. Es decir, la trayectoria de una persona es muy compleja y en distintos momentos de su vida sus intereses y sus lealtades y sus redes se mueven en un sentido que luego puede ser completamente diferente en otro, ¿no? Entonces, pues eso hace compleja la investigación, pero también enriquece los resultados, está claro. Y también estudiaste la institución inquisitorial en el caso de Palermo, cuando, bueno, Sicilia se enfrenta pues a una serie de cambios de soberanía, ¿no? La dinastía Saboya, de nuevo recuperada por Felipe V y de nuevo en manos del emperador. ¿Cómo valoras la actuación de estos tres gobernantes a la hora de controlar una Inquisición que también tenía ciertos lazos con la Santa Sede? Es decir, aquí es que Sicilia, claro, es un territorio que está en el ámbito de influencia de la Santa Sede, pero como bien sabemos, ¿no? En Sicilia el rey español es un legado nato. Entonces, digamos que la Iglesia siciliana está controlada por el rey de España. Aunque hay muchos conflictos, ¿no? Y el siglo XVIII se abre con el conflicto de... ahora no me acuerdo del nombre. Del Tribunal de la Monarquía, exactamente, de la Legacía. Y esto pues plantea un escenario que es en el que se mueve la iglesia siciliana, ¿no? Los avatares de la Inquisición en el siglo XVIII pues son los avatares de Sicilia, porque cuando Sicilia se separa en 1713 de la monarquía española, la Inquisición que se configura con Vittorio Amadeo de Saboya es una Inquisición un poco particular porque sigue dependiendo de la Suprema de Madrid, ¿no? Pero ya luego, cuando pasa a depender de Viena, a partir de 1721, pues es una Inquisición que depende de Turín. Y aunque la estructura sigue siendo la misma, empiezan a producirse cambios sí que es verdad que se empiezan a producir cambios en los que la intervención del emperador, de Carlos, es muchísimo más intensa, digamos, el regalismo, digamos, la política regalista es mucho más intensa de la que habían practicado los austrias anteriormente, porque tiene esa oportunidad que ya no tiene un consejo que proteja al tribunal. Y obviamente cuando Carlos de Borbón pasa a ser rey de las dos Sicilias, ¿no? Y el tribunal pasa a ser totalmente siciliano, pues ahí ya la intervención de la monarquía es mucho más intensa. Es decir, en el momento que la Inquisición se separa en Sicilia de España, es cuando empiezan a entrar la autoridad del rey, porque ya el inquisidor general pues ya es una figura controlada, que no, en el caso español pues no pasa así, aunque según qué inquisidor general tiene más o menos flexibilidad, ¿no?, para dejarse influir por las directrices de la monarquía. En el caso de Sicilia es muchísimo más claro. De hecho, la Inquisición de Sicilia se acaba aboliendo en 1782, ¿no? Mientras que la abolición de la Inquisición española pues es muchísimo más traumática, muchísimo más lenta, ¿no?, y conflictiva. Yo creo que en el caso de Sicilia lo que ocurre es que, a diferencia de España, la Inquisición no se convierte en un símbolo de la alianza del altar y de la monarquía. Eso no ocurre, y en España sí.
Y eso pues también determina, aunque cuando se produce la abolición del tribunal en Sicilia, la Diputación del Reino, la ciudad de Palermo, la nobleza siciliana no quiere que se abora la Inquisición, porque la considera como una institución propia de su constitución política tradicional, ¿eh? Pero bueno, quiero decir, ya el rey Fernando, ya con Caracciolo, pues ya la abolen. La abolición de la Inquisición siciliana es una inspiración cuando en las Cortes de Cádiz se hace el decreto de abolición de la Inquisición, la primera abolición, bueno, la primera o la segunda, según como lo veamos, de la Inquisición española. Pero son procesos distintos en este sentido, sí, sí. Y pasando a alguna de las actuaciones de la Inquisición, porque bueno, hemos hablado ya de que en la segunda mitad del siglo XVIII la dedicación más bien es pues penar todas aquellas ideas de la Ilustración católica y luego heredad de la Revolución Francesa, pero anteriormente tú estudiaste un caso de quema de judaizantes en plena Guerra de Sucesión o un poco posterior. Sí. ¿A qué se debió ese proceso, bueno, que puede parecer incluso interesante, ¿no? Que a comienzos del siglo XVIII se hiciesen esas prácticas, porque de hecho fue el último en Logroño. En Logroño, sí. ¿Estuvo algo relacionado con el contexto de la propia guerra, de la posguerra? Sí. Caro Baroja ya estudió un poquitito esto, y luego en el Tribunal de Valladolid también Prado Moura también lo estudió, en el tercer tomo de la BAC también aparecen estas cosas. Lo que se produce después de la Guerra de Sucesión Española y el primer intento de intervención fallido, digamos que con Macanaz se intenta meter mano, digamos, a la Inquisición, ¿no? Y luego pues a Macanaz le sale mal y a la Inquisición le sale bien. Pues una forma de reivindicarse, yo creo que fue reactivar la persecución a las figuras emblemáticas de la persecución inquisitorial, que son los falsos judeoconversos, ¿no? Y en este caso se produce una reactivación de la persecución a judeoconversos de origen portugués, como venía pasando desde el siglo XVII, ¿no? Y que no pasa solamente en Logroño, yo creo que prácticamente todos los tribunales del territorio peninsular tienen este funcionamiento. Y hay, digamos, detenciones y procesos hasta finales de los años 20 de judeoconversos. Y en el caso del Tribunal de Logroño, pues hay este hombre que se llama Lorenzo, que la Inquisición intentó por todos los medios, ¿no?, que renunciase a su autorreconocimiento como seguidor del judaísmo, y él, pues, como pertinaz que se mostró, pues acabó en la hoguera, y es la última víctima en el Tribunal de Logroño que acabó en un auto de fe público y sentenciado a relajación y a muerte en la hoguera, además sin haberse reconciliado, digamos, en la comunidad de los cristianos, los católicos. Sí, sí. Y pasando a la cuestión de Sicilia, sobre la que ya hemos planteado varias preguntas, ¿cómo nació tu interés para investigar el caso de Palermo en concreto durante la Guerra de Sucesión? Bueno, esto empezó con la postdoc, porque el contrato postdoctoral, lo que nos planteamos con Roberto López Vela y Vittorio Suti-Russi fue estudiar los procesos de decadencia de dos inquisiciones borbónicas, la siciliana, que como acabo de contar, ¿no?, pasó este proceso en el siglo XVIII, y lo que yo ya había estudiado de la Inquisición española. Después, con el contrato Juan de la Cierva, yo me incorporé en un proyecto de investigación de la Universidad de Valladolid, en el Instituto de Historia de Simancas, que trabajaba integración y conflicto en el siglo XVII. Y entonces yo me planteé estudiar cómo la Inquisición en Sicilia funcionaba como un agente de integración a través de sus títulos, ¿no?, y también cómo generaba conflictividad social, política, etcétera. Y luego ya con Ramón y Cajal,
desplacé mi foco de atención hacia la cuestión de la configuración de lealtades y la conflictividad política y el funcionamiento de los grupos de poder en la sociedad siciliana en el contexto de la Guerra de Sucesión Española. Es decir, ya abandoné, digamos, el tema de la Inquisición solamente y abrí el espectro, ¿no? Porque lo que yo me encontré es que en el tránsito del siglo XVII al XVIII, en esa coyuntura en la que se veía que iba a haber un problema sucesorio, a través de la documentación inquisitorial encontré una especie de conjura antiespañola, digamos, antiespañola, que me abrió un poco el camino para ver que en el contexto de la Guerra de Sucesión Española, a diferencia, siendo Sicilia el único territorio italiano que había permanecido fiel durante toda la guerra a Felipe V, pues esa lealtad o esa fidelidad oficial se vio tensionada por muy distintos movimientos que venían de muy distintos entornos sociales y que pugnaban, ¿no? Por una opción dinástica o que se alineaban con una opción dinástica que no era la borbónica. Y por eso quise estudiar un poco cómo se configuraron, ¿no? Y cómo se ganó la lealtad, ¿no? de las grandes casas, ¿no? Sicilianas, Felipe V. Y cómo intentaron también los austracistas, ¿no? Los imperiales, mejor dicho, penetrar, ¿no? en estos contextos sociales durante la Guerra de Sucesión. Sí. Un tema que me gustó mucho trabajar, la verdad. Sí, en el caso siciliano, además, ocurre un poco como con las posesiones americanas, ¿no? Es uno de los grandes territorios que no hay grandes conflictos por la cuestión sucesoria. Ligando esto con lo que planteamos con el profesor Luis Ribot sobre la revuelta de Mesina, en su caso, tú estudiaste un conflicto que ciertas cuestiones se arrancaron de aquella época porque tenía mucho que ver con ese conflicto urbano entre Palermo y Mesina entre 1708 y 1710. Realmente, en este contexto de guerra de sucesión, ¿cómo se pudieron canalizar los conflictos internos entre ambas ciudades para que no desembocase en una situación más grave? A ver, Mesina, después de lo que pasó en los años 70 del siglo XVII, pues perdió, digamos, la batalla, ¿no? A Palermo en la disputa por la capitalidad, digamos, ¿no? del reino. Pero nunca abandonó esa aspiración a poder recuperarla. Yo, en realidad, esa cuestión la trabajé más desde la perspectiva de Palermo. Y cómo el desplazamiento, por cuestión del descubrimiento de algunas conspiraciones, ¿no? proimperiales en Mesina, el desplazamiento del virrey y de algunos problemas de carácter político y social muy importantes, de un tumulto que hubo en 1708 en Palermo, el marqués de los Balbases se desplaza a residir a Mesina. Y desde Palermo pues hay movimientos muy importantes para recuperar la presencia del virrey en la ciudad. Y entre esos movimientos, pues al final también se fragua una especie de una conspiración que tiene una participación social muy heterogénea, que se desarticula, ¿no? Pero que nos deja ver muy bien las dinámicas que se estaban poniendo o que se habían puesto en marcha para influir en decisiones que eran decisiones, digamos, del gobierno virreinal, pero que también tenían mucho que ver con el contexto internacional. Es decir, lo que ocurre en los territorios no se puede separar de lo que está ocurriendo en el contexto internacional, de lo que está ocurriendo en la guerra, de lo que está ocurriendo en las tratativas diplomáticas, en los acuerdos internos, tanto públicos como no públicos, ¿no? Cómo se mueven las facciones en la corte, los contactos y las redes que se establecen. Bueno, aquí está Roberto, ¿no? que lo conoce muy bien en el caso de Nápoles y del Imperio, y eso se ve claramente. O sea, uno no puede entender lo que ocurre en los territorios sin tener en cuenta lo que ocurre en marcos mucho más amplios. Y en este caso es así. Y otro de vuestros grandes temas de estudio, ¿no? Ha sido esa conflictividad urbana o ausencia de conflictividad dentro de los espacios urbanos, donde destacó pues, este proyecto de culturas urbanas en la España moderna, policía, gobernanza e imaginarios, desde el siglo XVI hasta el XIX.
Bueno, dentro del proyecto Atlas Rex también nos preocupamos por esas cuestiones de policía, gobernanza, y bueno, es un campo de estudio muy interesante respecto a los distintos tipos de negociación y conflicto de las diversas instituciones urbanas con las autoridades reales. Y también está la cuestión de la agencia, ¿no? Que es a lo que voy a preguntar. Porque tú has investigado, voy a llamarlo así, la agencia del común que actuaba de diversas formas en y sobre el espacio para hacer oír su propia voz, ¿no? ¿En qué caso cabe preguntarse si se podría utilizar? Es una cuestión sobre la que hemos reflexionado bastante a lo largo del ciclo, la expresión de opinión pública. Y me voy a quedar ahí. Son muchas preguntas a la vez, sí, las que has hecho. Nosotros en Kulturban, ¿no?, que es este sello en el que hemos ido encuadrando todos los proyectos de investigación que venimos desarrollando, ya digo, desde hace muchos años, ¿no? Y bajo el título de Culturas Urbanas, yo creo que es desde el año 2015, aunque desde el año 2009 tenemos proyectos coordinados con la Universidad de Santiago, con Ofelia Rey, y luego en algún caso se incorporó la Autónoma, ¿no?, y en algún caso más también la Universidad de A Coruña. Desde el año 2015 en adelante y desde el año 2018, en el proyecto del 2018, en el 2021, lo que hemos tomado un poco como punto de partida es la consideración de que a través de la conflictividad se construye policía urbana, afecta a la gobernanza y también nos permite penetrar en los valores, en las prácticas y de la cultura política y cómo esto también contribuye a la construcción de cultura política. Y la mirada que hemos puesto, aunque no de forma unilateral, algunos de los investigadores del grupo de este proyecto de la UC y también de la Universidad de Santiago, muy relacionado con el proyecto europeo en el que hemos estado, Resistance, que ya habéis tenido aquí a Mafalda y a Susana, que fue la team leader del proyecto, pues nos hemos enfocado sobre todo en los grupos subalternos, es decir, entendiendo aquellos sectores de la comunidad urbana que no tenían una participación oficial en las instituciones de gobierno, pero que sí participaban en la gobernanza, y una de las formas de participación es a través del conflicto, ¿no? Y hemos mirado la resistencia. La resistencia activa, en el sentido de estudiar movimientos colectivos con uso de violencia o no, ¿no? Revueltas, motines, tumultos, pero también una de las facetas de este proyecto del Resistance, del proyecto RISE, fue también estudiar lo que se denomina la resistencia cotidiana, que son formas de resistencia que no tienen que ser ni colectivas ni explícitas, porque pueden ser individuales, ¿no? Y ocultas, pero que también tienen un impacto en las instituciones y en el poder, ¿no? Digamos, una respuesta y un poco a partir de ahí, pues lo que tú comentas, ¿no? La agencia. ¿Y qué es la agencia? Pues son las formas, las prácticas, las oportunidades, ¿no?, que pueden tener los individuos para, aun estando colocados en los márgenes, ¿no?, aprovecharse de los contextos o de las propias instituciones para procurarse un espacio en el que conseguir objetivos de muy distinta naturaleza. Y en ese sentido sí que ha sido una de las preocupaciones que hemos desarrollado en los proyectos, sí, sí. Otro de los grandes temas que se tratan dentro del proyecto de Atlas Rex es la cuestión de ese republicanismo dentro de la cultura política que hemos comentado, que en su día trabajó Manuel Herrero, entre otros. ¿Hasta qué punto cabe preguntarse qué papel jugó este republicanismo dentro de la cultura política siciliana? Porque hemos planteado antes y me has comentado que la nobleza y otras oligarquías urbanas de la ciudad se negaron a que la Inquisición fuese abolida. Bueno, se resistieron. Se resistieron. Sí. ¿Hasta qué punto esto era una defensa de la propia constitución política de la ciudad, de sus propios privilegios, sus franquicias?
Sí. Esta idea de que la monarquía española es una monarquía de repúblicas, ¿no? De Manuel Herrero, que también desarrolló, o la idea de la monarquía como una monarquía policéntrica en la que los centros se relacionan entre sí y luego los centros se relacionan con la corte, redunda un poco en la idea de la centralidad que tiene la ciudad, ¿no? Como motor social, como motor económico, como motor cultural, y también en la monarquía hispánica la centralidad de la ciudad como agente político. O sea, la importancia de la ciudad en el gobierno y en la gobernanza de la monarquía es central. La idea de la tradición republicana en Sicilia, obviamente, lo que mejor se ha estudiado es el caso de Messina, ¿no? Y Luis Ribot lo ha estudiado muy bien, ¿no? Sí que es verdad que hay otros estudios, por ejemplo, Francesca Gallo tiene un estudio sobre la Siracusa barroca que también habla de esa tradición republicana que se mantiene, ¿no? A lo largo del siglo XVII. Y yo lo que me encontré, por ejemplo, no tanto que también, ¿no? Es decir, las propias ciudades defienden su identidad, defienden su capacidad de autogobierno, obviamente sus privilegios, ¿no? Pero no solamente es una iniciativa de las élites, ¿no? Los sectores urbanos intermedios que quieren ser partícipes de una república urbana que sea abierta, que no sea, quieren recuperar la participación más plural, que no sea una república urbana oligárquica, ¿no? Sino más plural, aparece en algunos de los complots, conjuras, movimientos sediciosos que yo y que más investigadores han ido trabajando en el final del siglo XVII y en el siglo XVIII durante el dominio español de la isla. Yo después ya, la verdad es que no lo he estudiado, pero sí que hay algunos trabajos sobre alguna revuelta importante. Me estoy acordando de una de 1783, o creo, si no me acuerdo. Que también reaparecen esas reivindicaciones, ¿no? de la apertura, ¿no? de los órganos de gobierno urbano a una participación más plural dentro del gobierno urbano. Sí. Otro de los temas que has estudiado recientemente es la cuestión de la conflictividad entre militares y civiles. Desde una perspectiva novedosa porque es la conflictividad de los militares, de los civiles, sí, hacia los militares, ¿no? Sí. Siempre se ha explicado pues esa violencia a través de procesos de brutalización, ¿no? Que están muy relacionados con la propia guerra. Pero en el caso de los civiles respondería a otras dinámicas. Sí. ¿Cómo se diferencian ese tipo de...? ¿Por qué? Has hablado de una resistencia pasiva, de una resistencia más activa, pero en el caso de los civiles, ¿qué mecanismos tenían para poder resistirse, pues, alojamiento de tropas o manutención de las mismas? Yo me acerqué a estos casos que trabajé, no tanto porque me interesase el tema en sí mismo, sino porque me interesaba ahondar un poco en la cultura política, ¿no? En los valores que movían o que sustentaban, ¿no? Algunos de los comportamientos que tú estás comentando. Y a partir de los trabajos que Ángela de Benedictis hizo sobre el derecho, o ha estado haciendo durante muchos años, ¿no? Sobre el derecho de resistencia, también me ha interesado el tema de la concepción de los rebeldes como no rebeldes, ¿no? En esa idea de Rosario Villari, de que un rebelde se podía manifestar o se autoidentificaba como un buen servidor del rey, ¿no? Que se levantaba para servir al rey, ¿no? Ese grito de viva el rey, muera el mal gobierno, ¿no? Y luego también la idea de la ampliación del delito de lesa majestad, que también estudió Marius Bricoli, ¿no? Y que en el siglo XVIII con los Borbones tiene un gran, bueno, ya es previo, ¿no? Pero tiene un gran impulso. Entonces, todas estas cuestiones del delito de lesa majestad, el delito de resistencia, la concepción del rebelde, a través de estos casos, pues me venía muy bien, ¿no? Ya Ruth Mackay había trabajado algunas cuestiones de este tipo, pero en el caso de Castilla, ¿no?
Y bueno, hay más autores más. Y entonces yo encontré estos sucesos que habían, sobre todo el de Messina, ¿no? Que era pues una reacción en la que el ataque a los soldados del rey se presentaba como una defensa de los intereses del rey y luego, por otro lado, también como un derecho de resistencia. Es decir, cuando me agreden, agredo, ¿eh? Y ese derecho lo puedo ejercer. Y eso pues me parecía que era muy interesante, sobre todo porque eran comportamientos que venían de abajo, que venían de los sectores populares. Ahí podríamos entrar, ¿no?, en este gran debate que durante mucho tiempo ha ocupado a algunos investigadores sobre la autonomía o no de los sectores populares en sus comportamientos de protesta. Es decir, si eran dirigidos o no, o si eran autónomos o no, si se movían por iniciativa propia o empujados por determinadas facciones de los grupos dirigentes. En cualquier caso, la gente se mueve. Y la gente se mueve y tiene argumentos o tiene, digamos, un conocimiento, ¿no?, aunque sea informal, de qué tipo de derechos puede ejercer o puede reivindicar. Y eso a mí me parece muy interesante. Sí, seguimos hablando de eso, como has comentado, derechos de los ciudadanos, en este concepto de repúblicas urbanas que pues bueno, se enfrentan a, incluso no permiten alojar a ciertas tropas en propias ciudades. En el caso de Países Bajos o sí, Sicilia, claro, sí, es un problema continuo, ¿no? La moderna, claro, sí. En una monarquía que está todo continuamente en guerra. Pues... Sí. En el caso de la difusión y didáctica de la historia, bueno, el tema de la Inquisición sabemos que está dentro del imaginario popular, ¿no?, como uno de los grandes caballos de batalla, ¿no?, de esa España, pues bueno, digamos, más decadente, represiva, esa idea que quedó del siglo XVII, que muy bien plasmó, por ejemplo, cuando estuvo el profesor Richard Kagan respecto a la visión americana. ¿Hasta qué punto crees tú que dentro del imaginario colectivo esa idea se sigue presentando como algo decadente, represivo? Tengo ahora en la mente bueno, hay un museo en Granada sobre la Inquisición, pero también otro en Santillana de Mar sobre lo mismo. Ambos he estado y la verdad es que el discurso sigue siendo... Bueno, pues porque es un discurso... Bueno, en este caso, estos museos... Bueno, yo el que no es el de Cantabria no lo conozco, ¿no? Pero... digamos que la palabra museo le queda grande, ¿no? A esa, que es una exposición de aparatos de tortura, por lo menos, vamos, yo hace muchísimos años que lo fui a ver, que la mayoría ni siquiera eran de uso en la Inquisición española, que no quiere decir que no utilizasen sus cosillas, pero lo más así escandaloso que hay son de traídos de Alemania, etcétera, es decir, que no eran... y en este caso yo, bueno, lo veo como un discurso en el que, o sea, el discurso museístico, en este caso, como lo quieras llamar, lo que busca es atraer la atención de los que van a pagar las entradas para entrar a mirar instrumentos que se utilizaban, ¿no? Es verdad, se utilizaban para torturar, pero que cuando se habla de Inquisición, el imaginario colectivo internacional va siempre pensando en que hay una sola, que es la Inquisición española, ¿no? Y todos sabemos muy bien que no hubo una sola, que hubo muchas más, ¿no? Que hay una Inquisición episcopal, que hubo una Inquisición medieval papal, que hay una Inquisición en Italia, hay una en España, otra muy parecida en Portugal, en América. En todo el orbe católico los obispos eran inquisidores, son inquisidores ordinarios, de hecho, ¿no? Y luego, bueno, pues desterrar estas ideas, estos mitos, ¿no? Del imaginario colectivo, pues es una tarea que tenemos los historiadores, claro que sí. Lo mismo que de construir muchos discursos que tienen un sesgo ideológico muy importante, ¿no? Y yo creo que últimamente también estamos viviendo esto, ¿no? La recuperación de muchas ideas, ¿no? de pasados gloriosos, que pueden matizarse en muchos casos, ¿no? Entonces, nuestra labor, yo estoy muy a favor de la tarea divulgativa de los historiadores, aunque nosotros como historiadores hacemos ciencia básica, Y luego, para mí, la labor fundamental es investigar y la docencia, ¿no? La parte social es muy importante, pero yo creo que no debe superponerse, y yo creo que ahora hay una tendencia como a esto, ¿no? Superponerse a lo social. Nuestra labor es seguir intentando que lo que sabemos, que lo sabemos muy bien además, pues que llegue
Pero es verdad que a veces cuesta porque hay ideas muy afianzadas, que hay determinados sectores también, ¿no? Que siguen haciendo o impulsando estas ideas, ¿no? Y eso, pues, bueno, hay una polémica muy grande en torno a estas cuestiones de la descolonización de los museos, etcétera, ¿no? Y ahí, pues, hay un debate muy, muy intenso en el que la opinión pública tiene cosas que decir, ¿no? Y ahora te contesto un poco a eso, pero los especialistas también, ¿no? Respecto a lo que me has preguntado de la opinión pública, no voy a entrar en ello porque no vamos a acabar hasta mañana, ¿vale? Pero es verdad que el concepto de opinión pública en el antiguo régimen, ¿no? Las categorías de Habermas son del siglo XVIII, ¿no? Y luego han provocado un debate muy intenso, ¿no? Sobre si existía o no opinión pública antes del siglo XVIII, de esos espacios de sociabilidad burgueses, del desarrollo de la prensa, de los cafés, de las... eso sí. Pero en el caso español yo creo que ya estudios como pues, Miquel Olivari, ¿no? Que ya evidenciaron ese inicio de la creación de espacios de opinión pública, espacios públicos de opinión, espacios públicos de opinión y la generación de un público, ¿no? Cada vez más amplio que participaba de esos espacios públicos de opinión. Felipe III pone Miquel Olivari, ¿no? como arranque de esta dinámica, que además lo que hace es que junto con los circuitos y las formas tradicionales de comunicación, ¿no? Van apareciendo otros, los pasquines, los avisos, los magazines, todas estas cuestiones que tienen también en relación con todos aquellos que han estudiado el desarrollo de la prensa, ¿no? A partir del siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII. Entonces, bueno, yo creo que es un tema muy importante. Hay los trabajos de Antonio Castillo, por ejemplo, también han sido muy importantes con Jean Ameland, ¿no? que hicieron, y con Kagan, que también hicieron un avance muy importante sobre el estudio de la opinión pública en la Edad Moderna. Y luego el grupo que trabaja en torno a Rospoger, ¿no? Máximo Rospoger, que también tiene muchos trabajos sobre la construcción de espacios, de difusión de noticias, de información, ya desde el siglo XVI, con lo cual es un terreno de investigación muy, muy interesante y también, bueno, quiero decir que no está exento de polémica ni de debate, Sigue generando un amplio Sí, discusión. a mí me interesó, yo trabajé un poquitito en el contexto de la Guerra de Sucesión Española en Sicilia, porque quería ver de qué manera los espacios públicos o de forma pública, pero también menos pública, ¿no? Funcionaban esta circulación de información y de propaganda para movilizar lealtades, ¿no? Partiendo de los trabajos de Teresa Pérez Picazo, ¿no? De la publicística, pues empecé a trabajar un poco en ese sentido. Y la verdad es que fue muy interesante porque había una preocupación muy grande por sostener y por dirigir la opinión. Luego entonces algo había. Volviendo a la cuestión de la difusión, de la que has tratado ya, porque bueno, hemos hablado de la Inquisición, ¿no? Como algo que en el imaginario colectivo se ve como decadente, represivo, pero también del otro lado muchos... con la cuestión de la brujería, ¿no? Se defiende que en España no se persiguió tanto estos hechos, ¿no? ¿Hasta qué punto, digamos que se puede rebatir esta información? Y de hecho, bueno, eran incrédulos los inquisidores a la hora de juzgar estos procesos. Uf, temazo. Y ahora me meto en Zugarramurdi. Sí, claro, sí. Bueno, Zugarramurdi fue un hito, ¿no? Porque a partir de lo que ocurrió, bueno, pues en el norte de Navarra, pero también con prolongaciones en los territorios vascos, incluso en el norte de Burgos, las pesquisas del inquisidor Salazar, y luego digamos que había en la propia Iglesia había como dos corrientes, ¿no? Que no negaban en ningún caso la existencia del diablo ni de las brujas, ¿no?
pero que ponían filtros, digamos, para determinar la realidad de lo que en algunos casos se manifestaba como casos de brujería, ¿no? Y es verdad que a partir de 1610, la segunda década del siglo XVII, desde las Supremas hay una directriz, ¿no?, para indicar que en los casos de brujería tiene que haber una serie de, digamos, de constataciones, ¿no?, de que para confirmar, ¿no?, que verdaderamente son casos de brujería. Eso no quiere decir que los inquisidores no queriesen en la brujería. Podían creer en la brujería, pero digamos que siguiendo ese formulario, ¿no?, era más difícil probar que las personas que se presentaban delante del tribunal etiquetadas como brujos o brujas lo eran realmente, ¿no? Y no eran efectos de sueños o del uso de pócimas o de alucinaciones, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que se habla de la racionalidad, ¿no?, de la Inquisición española frente a la brujería. Y luego, bueno, pues hablando de cifras de persecución, lo que se ha visto es que las persecuciones a las brujas son mucho más intensas y cruentas por parte de las jurisdicciones señoriales que las inquisitoriales, y fue más intensa en los territorios protestantes o de Centro Europa que los del sur de Europa. Eso está bien estudiado y por tanto, bueno, pues sí, conseguir que esto que está muy bien estudiado y constatado sea entendido por el gran público, pues es una labor que nos queda a los especialistas, claro que sí. Sí, es lo que has estudiado tú en parte, ¿no? También los procesos, como has hablado de Zugarramurdi, que incluso, si no me equivoco, Ale de la Iglesia hizo una película. Sí, sí. Sí, un poco tiene que ver con la historia, sí, no. Pero bueno, lo coge de excusa. Sí. Claro, al final tenemos una tarea bastante complicada, como dices, a la hora de divulgar de forma contextualizada, científica y matizada, pues todos estos sucesos que son fácilmente manipulados dentro de los medios de comunicación. Pero bueno, querría hablarte, los pocos minutos que quedan, sobre un concepto que también has utilizado tú en algunas investigaciones, volviendo un poco a la agencia del común, sobre ese concepto del uso social de la justicia, que, bueno, que se servían muchos procesados para, pues, defender su propia posición ante los tribunales de la monarquía. ¿A qué se refiere esto de uso social de la... Bueno, yo el término uso de la justicia o usos de la justicia, la primera vez que lo leí y oí fue a Tomás Mantecón. Es un término que usa, que ha trabajado y que ha teorizado Tomás Mantecón. Yo lo que hice puntualmente en este artículo de que estás comentando fue trabajar sobre cómo la sociedad participa de los procesos de disciplinamiento, es decir, hay un disciplinamiento que es vertical, de las autoridades hacia la sociedad, pero también la propia sociedad participa en los procesos de disciplinamiento de forma horizontal, ¿no? Y por lo tanto, mucha de la actividad procesal que desarrolla la Inquisición, no en los primeros tiempos, ¿no?, pero sí más adelante, tiene que ver con que se alimenta de denuncias, de delaciones que recibe de la sociedad, de las personas, y que son, en algunos casos, por ejemplo, personas que intentan forzar a la Inquisición a que actúe, ¿no? En este caso eran unas brujas, ¿no?, de Bilbao, que hay una familia muy poderosa de la ciudad que se encuentra, pues, azotada, digamos, por enfermedades que padecen algunos de sus familiares, y identifican la fuente de esas enfermedades y muertes que se producen en una serie de mujeres, ¿no?, que tienen fama de brujas, que viven de la mendicidad, que molestan, y que les exigen que consideran que son hechizos y les quieren forzar a que deshagan esos hechizos. Y esta familia lo que intenta por activa y por pasiva es que la Inquisición intervenga, y la Inquisición no encuentra sustancia para iniciar una sumaria y no lo hace. Y entonces, digamos que veo una dirección en la que hay determinados individuos que intentan usar la justicia para solventar sus problemas. Y a la vez, por sorprendente que parezca, la Inquisición aparece como un espacio,
de agente de mediación de conflictividad social urbana y 2, como un espacio de protección para aquellas personas que en este caso estaban siendo calificadas o etiquetadas como brujas, que van a pedir amparo al tribunal. Y van a decir, mira, están diciendo que yo soy una bruja, pero resulta que no es así. Y entonces, de esta manera, digamos, se ve como una circulación de ida y venida en el que la justicia, en este caso también inquisitorial, ¿no? Sirve para disciplinar, pero también para mediar en los conflictos, ¿no? Y como un espacio de amparo ante los abusos, ¿no? De poder de familias que eran más poderosas, un poco en ese sentido. Tomás lo ha utilizado de una forma mucho más amplia, ¿no? Hablando de la infrajusticia, de la parajusticia, también del disciplinamiento social horizontal, pero yo en este caso lo utilicé, bueno, tomando como referencia, pero no exactamente, ¿no? Los usos de la justicia inquisitorial. Contreras, el trabajo de Sotos contra Riquelmes, él le explicó muy bien cómo facciones dentro de la ciudad de Murcia, ¿no? Usaban la Inquisición para conseguir sus propios fines, ¿no? Lo que yo hice también es ver cómo personas etiquetadas como brujas o que eran etiquetadas como disidentes, ¿no? Buscaban el amparo de la Inquisición frente a esas acusaciones, ¿no? En ese circuito. Y cerrando ya la cuestión sobre la difusión, uno de los resultados del grupo Mundus fue el libro Europa en torno a Utrecht, editado junto a Susana Turchuelo García, que lo planteasteis en forma de manual. Sí, es un manual un poco particular. Es un manual con diversidad de autores, ¿no? Sí. De estilos, y me gustaría preguntarte cómo os enfrentasteis a esta tarea de hacer accesible al público universitario, porque supongo que será el objetivo del manual, pues esta diversidad, ¿no? de autores, de estilos. Bueno, este libro, Europa en torno a Utrecht, nace de un seminario, de un seminario que hicimos en el año 2013, creo que fue, en el que se estaba conmemorando la paz de Utrecht, y entonces hubo muchísimos congresos, y uno de los que se celebraron fue en Santander. Y entonces invitamos a distintos especialistas para que nos iluminasen, ¿no? Sobre Europa después de Utrecht, ¿no? No nos interesaba tanto el previo, sino el post. Y de ahí surgió también la idea de convertir esas conferencias en capítulos de libro, pero que fuesen con un aparato crítico, es decir, con muy pocas notas, que fuesen con una bibliografía que pudiese servir de orientación a los estudiantes e incorporar documentos históricos que sirviesen para pues poder hacer comentarios de texto o, digamos, que quien está leyendo ese análisis histórico, tener la referencia de un documento, ¿no? que acompañase. Y es la idea con la que concebimos esto, que es una especie de manual, aunque no estrictamente un manual, porque cualquier persona que le interese este tema puede acercarse así a él, pero por la tipología, ya digo, de cómo concebimos el aparato crítico, ¿no? Y el apoyo de documentación original, pues nos pareció que podía servir como manual universitario, ¿no? Aunque no está estrictamente pensado como un manual a la clásica, ¿no? Sobre temas, cronología, ¿no? Sino más bien son diversas problemáticas en torno a un contexto muy, muy concreto. Y bueno, pues estamos contentas del resultado que tuvimos con este. El congreso fue muy bien y el libro también. Sí. Otro de los grandes resultados del proyecto fue, y está siendo, ¿no? La celebración anual del SIMO, que bueno, también pues ofrece otro tipo de retos a la hora de generar todo este conocimiento año a año y organizarlo. ¿Qué aprendizaje ha resultado a partir de esta actividad que ha sido junto a Susana Turchuelo? Bueno, pues ya, el SIMO, que es el Seminario de Investigación en Historia Moderna, vamos a hacer este año la 17ª edición, ni más ni menos. Y hay otro seminario que se llama el SEMI, que es un seminario metodológico, que creo que es la 15, la de este año, creo que es la 15. Y también hace 15 años empezamos a organizar el taller de jóvenes investigadores en la Universidad de Cantabria, ¿no? El taller vinculado al máster y al doctorado que tenemos con la Autónoma, el máster también con la Universidad de Santiago de Compostela.
Y para nosotros, para el área de historia moderna, para el Grupo Mundus, estos seminarios pues nos han ofrecido la oportunidad de generar escenarios de debate, de conversación con historiadores y con historiadoras que han presentado investigaciones que se estaban desarrollando, que acababan de desarrollar, y eso nos ha permitido estar como muy al día, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo en el panorama historiográfico, no solamente español, sino internacional, ¿no? Porque hemos tenido la suerte de tener entre el elenco de las personas que han participado en el seminario investigadores pues, de muchos entornos académicos, tanto europeos como americanos. Y esto para nosotros, digamos, los senior es muy interesante, pero sobre todo para los investigadores en formación o los más jóvenes, pues es una forma de acercarse a aquellas personas que están leyendo, ¿no?, a las que están leyendo, y poderles hacer preguntas y generar conexiones y establecer redes, ¿no? Y el SIMO y el SEMI son un poco en ese sentido, y el taller de jóvenes investigadores lo concebimos un poco pensando en generar un espacio en el que solo los investigadores que estaban haciendo su máster o que estaban haciendo su tesis doctoral discutiesen sobre las cuestiones, sobre todo metodológicas, ¿no?, que los desafíos, ¿no?, que plantea la investigación en un entorno entre iguales, ¿no? Más bien, es decir, no era colocar a investigadores con experiencia, con investigadores sin experiencia, sino entre iguales, plantearse un espacio de conversación y a veces de llorar las penas juntos, ¿no? Sobre todo porque pensábamos que la tarea del investigador o de las investigadoras e investigadores tiene una parte que es muy solitaria, ¿no? Sobre todo en historia trabajamos mucho solos, y publicamos mucho solos. Entonces, generar estos espacios en los que se pueda discutir y hablar, ¿no?, y compartir inquietudes y desafíos, pues nos pareció que era muy interesante. Y bueno, tan interesante es que seguimos haciéndolo después de más de una década, ya casi para dos, vamos. Así que estamos, bueno, yo creo que animados a que estas iniciativas sigan adelante. A veces es difícil porque los recursos son limitados y estas cosas pues necesitan recursos, ¿eh? No solamente capital humano, a veces hay otro tipo de capitales que necesitamos buscar de maneras. O sea, hay que ser ingenioso también en estas cosas, ¿no? Bueno, vosotros lo sabréis muy bien también, ¿no? Para encontrar recursos y apoyos, ¿no?, para poder seguir haciendo este tipo de actividades que no son masivas, No, la historia, digamos que incluso en los campus se ve, ¿no?, que no son carreras ya multitudinarias, ¿no?, pero que siguen siendo importantes, que sigamos creando estas dinámicas que nos permiten pues, compartir experiencias. Bueno, como lo que estáis haciendo vosotros ahora mismo, ¿no? Pues muchas gracias, Marina. No, a vosotros. Voy a cerrar aquí mi turno de cuestiones y lo abro al público en sala por si quisiera preguntar algo, y también a los que están en red. Ya veo al cojefe, Mario López. Tiene la palabra y ahora la abro a la sala. Ok, perfecto. Gracias por darme la prioridad. Aprovecho ante todo para saludar tanto a los que están conectados online como a los que están en sala, que no los puedo ver, pero aprovecho. Buenos días para todos. También Marina, muchísimas gracias por venir, por acceder a compartir con nosotros. Significa mucho para Alberto y para mí. Gracias, por supuesto, por tus palabras, y quiero destacar la solvencia de Alberto, tanto en las preguntas, por la forma en la que llevó la conversación, que fue sencillamente extraordinario. Quiero hacer dos preguntas, Marina, sobre cuestiones que por ahí, por una cuestión de tiempo, no hemos podido tocar tanto, y una reflexión. Entonces, que estaba viendo que, claro, hace unos años tuvo la pandemia, el COVID, y junto con Alberto estuvimos viendo una suerte de propuesta que hiciste con Susana Tuchuelo y la Universidad de Barcelona, ¿no es cierto?, para trabajar a través Sí. de Moodle, que lo vimos, al menos lo vimos en YouTube, porque creo que la Universidad de Cantabria subió un video mostrando, que me pareció fantástico. Si pudieras comentar un poco al respecto sobre esa actividad que involucraba incluso a personas, ¿no?, de la Facultad de Barcelona. Creo que la profesora era Ida Mauro, me parece, si no estoy equivocado. Bien, eso, una pequeña reflexión. Luego también una cuestión que tiene que ver más con tu recorrido. Claro, pensando, ¿no? Hiciste tesina. Bueno, máster no sé, pero en cualquier caso. Doctorado. Doctorado. Postdoc, Juan de la Cierva
Ramón y Cajal y, bueno, docente titular en Cantabria. Claro, un recorrido larguísimo y me Sí. gustaría saber si nos pudieras comentar alguna enseñanza que el camino ha dejado, bueno, y que deja, por supuesto, en torno a cómo en la construcción de vínculos con otros historiadores y con otras historiadoras, porque imagino que en todos estos años habrás tenido la posibilidad de cruzarte con mucha gente que te ayudó y también. Y luego ya sí, para terminar la tercera, sé que hablo mucho, am, me gustó muchísimo y me parece fantástico lo de nuevas preguntas para los mismos documentos. Que creo, es una reflexión que hiciste al principio y que la anoté porque no la pude dejar pasar. Y si tenés algún ejemplo corto que quizás se te pueda ocurrir ahora, de algún documento que lo miraste en su principio para la tesis, sirvió para algo, lo miraste de vuelta 10, 15, 20, 5 años después, lo que sea, y surgió otra pregunta. Mm. Gracias. Bueno, pues gracias, Mario. Empiezo por el proyecto de innovación docente. Esto fue un proyecto que llevamos a cabo durante unos cuantos años con Ida Mauro y inicialmente de la Universidad de Barcelona e inicialmente también con Gabriel Guarino, de la Universidad de Ulster. Y fue un proyecto, bueno, hacer innovación docente, hacerla y hacerla bien no es fácil, ¿eh? Hay que estar formado y, bueno, a veces la dinámica que tenemos de trabajo no nos permite llegar a todos los sitios, ¿no? Y esto fue, digamos, una propuesta que vino de Ida, ¿eh? Ida nos invitó a Santander a participar en este proyecto de innovación docente que ella ya tenía planteado con Guarino. Y la idea fue ponerlo en práctica con estudiantes de segundo de grado en la asignatura de Historia Moderna 1, que es la alta historia moderna, ¿eh? Bueno, en teoría es historia global, pero es mucha historia europea, digámoslo así, en la programación. Y la idea era generar, pues lo mismo, un poco escenarios en los que nuestros estudiantes de grado pudiesen, viendo películas de temática histórica, y luego, a partir de lecturas de bibliografía que nosotras recomendábamos, estudiantes del Ulster, estudiantes de Barcelona y estudiantes de Cantabria, debatir en torno a un cuestionario que le planteábamos los docentes, ¿no? Y generar un foro en el que los estudiantes comentasen los trabajos y las respuestas de otros estudiantes. La verdad es que fue un proyecto muy trabajoso, porque daba mucho trabajo, tenía muchas fases de trabajo, pero los resultados yo creo que fueron muy positivos, ¿no? Porque los estudiantes vieron cómo la historia o se construye el discurso histórico, cómo las tradiciones historiográficas y académicas de distintos entornos, como por ejemplo el irlandés, ¿no? Y el español, o lo que ocurre en la Universidad de Barcelona y lo que ocurre en la Universidad de Cantabria, pues puede no ser lo mismo, pero puede ser complementario. Y también, bueno, introdujimos la posibilidad de que trabajasen en inglés. En los de Barcelona también usaban catalán, con lo cual moverse en una pluralidad de lenguas. Bueno, fue un proyecto muy, muy interesante. Eso número uno. Luego, número dos, la pregunta era sobre lo de mirar los mismos, un documento con distintas preguntas, ¿puede Tal ser? cual. Sí, pues para mí eso está siendo fundamental porque yo estoy recuperando un montón de documentación que trabajé durante mi tesis doctoral para trabajar cuestiones de cultura popular, de religiosidad popular, de agencia femenina, por ejemplo, que la actividad procesal del tribunal pues me está ayudando a ese tipo de documentación. Bueno, la documentación procesal ya sabemos que es riquísima, para hacer historia social y historia cultural. Y entonces yo estoy recuperando esos procesos que yo los utilicé para ver la actividad de la Inquisición para hacer historia cultural. Y no me acuerdo de la tercera. No, la tercera era básicamente en función de todo el recorrido que has hecho, sobre todo el postdoctoral. En fin, Las redes. Sí, sí, bueno, Sí, ya tal cual. comenté que el entorno en el que yo empecé a crecer, ¿no? Era un entorno que tenía una gran vocación de colaboración con redes de investigadores internacionales. O sea, internacionales me refiero de España y de fuera de España. Y eso, pues yo también lo he practicado, un poco también eso, impulsada por ese entorno.
Obviamente, cuando yo tuve la postdoctoral, para mí la figura de Vittorio Suti-Russi fue esencial. Cuando tuve la postdoc, el entorno de Valladolid, estaba el proyecto que era, bueno, primero de Ribot y luego de Ribot y Antonio Cabeza y luego solo de Antonio Cabeza. Pues también cuando me moví a Roma con Gaetano Sabatini o en Catania con Lina Scalisi, pues también me ayudaron mucho, ¿no? Y luego, a partir de la Ramón y Cajal, ya las propias redes, ¿no?, del grupo de investigación de la Universidad de Cantabria, pues nos ha permitido movernos pues con muchos grandes grupos, ¿no?, que nos han ofrecido escenarios muy interesantes para intercambiar preocupaciones y para también intercambiar resultados de investigación. Sí, sí. Gracias, Marina. A ti. Gracias, Mario. Vale, abrimos el turno de preguntas. Gabriel. Mario, si nos puedes confirmar si se escucha a Gabriel bien. No ha hablado el pobre. Ya, pero cuando hable. Claro. Lo primero que quiero es agradeceros a Alberto y a Mario la realización de este tipo de actividades y, por supuesto, a la invitada. Darle enhorabuena por el resultado. Y en este sentido me gustaría preguntar a la profesora Torres, al hilo de su currículum y todas las trabajos que ha realizado, los distintos estudios, el peso que ha tenido para su trabajo en Italia, fundamentalmente Sicilia. En este sentido, me gustaría preguntar qué lectura hace o qué reflexión puede trasladarnos acerca del peso o del encaje que tenía Italia en el ámbito de la monarquía. ¿Qué puede...? Vaya pregunta, Gabriel, Es complicado. Podemos hacer un seminario, ¿no? Estando aquí Roberto, ¿no? Podríamos... Según su experiencia y todo lo que ha podido estudiar, ¿qué peso define o determina en la monarquía Italia para usted? Bueno, en el contexto de la guerra de sucesión, como muy bien sabe Roberto, yo creo que Italia fue un espacio central. O sea, tan central que allí empezó la guerra, y allí en buena medida, bueno, aunque hubo, digamos, otros escenarios europeos que tuvieron mucha importancia a nivel bélico, ¿no? Lo que ocurrió en Italia tuvo un peso determinante en lo que luego va a fraguarse en Utrecht y la nueva configuración de la monarquía, una monarquía borbónica, en el caso español, que siempre... Bueno, yo cuando estudiaba en el colegio, lo que nos enseñaban es que Felipe V había ganado la guerra de sucesión española, ¿vale? Y luego, claro, cuando miras lo que pasa en Italia, lo que pasa en Utrecht y lo que ocurre después, pues lo que ves es que, pues para nada. Mira, eso es una de las, por ejemplo, de los mitos, ¿no?, que podemos discutir, ¿no?, de una forma muy importante. Así, hablando así en general y sin entrar en profundidades, ya te digo, en el contexto que yo mejor conozco, que aquí, insisto, hay grandes especialistas en la cuestión, me parece que es determinante. O sea, para el imperio, para Viena, fue un espacio central importantísimo y en el caso del contexto general de la monarquía, pues también me parece que lo que ocurría en Italia pues tuvo mucha importancia. De hecho, y mucho de lo que pasa en el reinado de Felipe V a nivel de política internacional tiene que ver con Italia, con lo cual, pues eso ya te explica mucha de la cuestión. Sí, Roberto. Después de la pregunta de David, porque claro, es central en toda la producción del vino, bueno, pues agradecer la presencia aquí en la autónoma, gracias a María por poner en marcha de nuevo la segunda parte del ciclo. Quería preguntarte también una cuestión institucional, es decir, ¿cuál ha sido tu experiencia? Comentabas bien el trabajo solitario de los historiadores, las historiadoras, horas, hasta de archivos en los cuales está solamente uno mismo, con los papeles, y las horas que no se ven, las horas que están detrás, en casa, arrebatando tiempo a otras facetas de la vida. Y por tanto no estás asumiendo, pero ese trabajo en grupo que has estado desarrollando y luego la experiencia en el máster y el doctorado, ¿cuál es tu forma de ver hacia el futuro? Es decir, esta forma de trabajo colaborativo, pensar desarrollar los proyectos, desarrollar la docencia, la gestión también de proyectos que son un arte, un arte, sí. ¿Cuál es tu punto de vista hacia ahí? Y de aquí, me da decir un poco en perspectiva y me va a ayudar, ¿no? Lo que voy a entrar después.
Pues yo creo que es la forma de trabajar, ¿eh? Es decir, superando dinámicas, bueno, cada uno es como es, ¿no? A mí me gusta trabajar en equipo. O sea, yo creo que trabajar en equipo uno siempre gana, ¿eh? Es decir, tú a lo mejor renuncias a una parte de tu protagonismo individual, ¿no? Pero a nivel general, trabajar en equipo consolida o crea y consolida dinámicas de las que te beneficias no solamente tú, sino el entorno que se genere en torno a ese, o sea, en ese equipo. Y en esto me refiero también pensando en la gente que se forma, ¿no? En los equipos de investigación, ¿no? No solamente, bueno, la docencia de grado ya sabemos lo que es, ¿no? Cuando ya empieza lo importante es en el máster, y el máster yo creo que es una docencia para mí muy gratificante porque ya la gente que está verdaderamente comprometida, ¿eh? Pero luego, más allá de las clases, las dinámicas que se generan como grupo, creo que son muy, muy importantes. Y en el doctorado es obvio, fíjate, no solamente para navegar en la investigación, sino para navegar en la burocracia de lo que supone ser un doctorando, o una doctoranda. Porque yo a veces me parece que es un poco infierno, y cuando tú aterrizas en un programa de doctorado y no tienes ni idea del grupo, ayuda a navegar. Y a mí eso me ha venido pasando desde que empecé. He tenido la suerte de tener muy buenos compañeros y compañeras, y eso pues a mí me ha construido como investigadora y como docente también, como docente, porque ser docente a mí me parece que es una tarea muy difícil, ¿no? Que parece que cualquiera puede dar clase y pues a veces no, ¿no? Y ser docente pues es un desafío también, ¿no? Y ahí también, aunque tú enfrentas las clases solo o sola, el apoyo de tu área, ¿no? De cómo te orientan sobre cómo enfrentar una asignatura o los desafíos que te provocan o que te ponen pues determinado tipo de alumnado, pues también, ya digo, yo creo que si es lo que tú me estabas preguntando, Roberto, yo creo que siempre es apostar a caballo ganador, trabajar en él, por mucho que luego, pues no sé, cada obra que tú hagas es responsabilidad tuya, para bien o para mal, ¿no? Este tipo de cosas no salen, o no, en lo que yo veo en mi entorno, surge de trabajar y de hablar y de compartir, ¿no? Y eso es... Muchas cabezas pensando siempre van a dar más que una sola, eso está claro. Si hay alguna pregunta más, si no, procedemos a cerrar la sesión, si le parece bien a Mario. ¿De acuerdo? Bien. Sí, perdón, estoy de acuerdo. Bien, pues volvemos a reiterar el agradecimiento a la profesora Marina Torres. Creo que hemos pasado una sesión, una mañana muy productiva, muy sugerente, y creo que seguimos el camino del ciclo ya comenzado el año anterior. La próxima sesión seguiremos hablando sobre Inquisición porque nos visitará la profesora Ana Isabel López Salazar Codes. El próximo viernes. Ya hemos cogido velocidad de crucero, entonces se nos queda un mes inquisitorial. Muy bien. Seguiremos redundando en esas mismas cuestiones. Y nada, simplemente pues de nuevo agradecer pues tu presencia y también a quienes habéis seguido el evento en la sala y también en virtual. Y únicamente decir que, bueno, este evento se graba, como sabéis, se sube al canal del proyecto de la REX y allí estará disponible ad eternum. Y bueno, quien lo quiera visualizar, pues allí estará en ese repositorio. Así que muchas gracias. Si Mario tienes algo que comentar, si no, pues nos vemos la próxima semana y mucha suerte en tierras irlandesas. Muchas gracias, Mario. Gracias.